hablar de la no dualidad, no de la discusión clásica que hay en Occidente en torno al dualismo mente-cuerpo, sino de la estructura de la realidad, que es en último término completamente unitaria y no deja espacio para la separación entre el universo entero y cualquier parte de él. Mónica Caballé, en la página 606 de su libro La sabiduría de la no dualidad, expresa: todo el devenir forma parte de un proceso único de autoexpresión. Considerar una acción o proceso particular de modo aislado es una abstracción. Por lo mismo, no hay tal cosa como un sujeto individual, con voluntad separada, que cause efectos aislados. Toda acción no es más que un aspecto parcial de un único movimiento acausal espontáneo del todo. Una vez que alguien, mediante la meditación y la contemplación, ha podido experimentar directamente la no dualidad, en su visión del día a día, en su visión instrumental, en su visión relativa, va a seguir diferenciando lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo, lo sabroso de lo desagradable. Pero tiene ya la posibilidad de vivenciar la realidad en su dimensión más pura y más profunda, que es donde los opuestos, los pares de opuestos, se reconcilian, sin tener a su vez un opuesto. De manera que todo se ve como una sola cosa y desaparece incluso el límite entre el yo y los otros, entre el sujeto y el objeto, entre el samsara o el sufrimiento y el nirvana o la extinción del sufrimiento. Apreciadas así las cosas, se sigue que todo es un descenso de lo divino a la naturaleza. Es decir, toda cosa es lo absoluto limitado en la forma. Por eso se lee en las Upanishads: si encuentras la menor diferencia entre tú y Dios, entonces no has comprendido nada. Sin embargo, sin diferencias no hay manifestación. Pero estas diferencias no implican en ningún caso separación. Los opuestos no suponen oposición. Como dice Alan Watts en El Camino del Tao, no debe confundirse polaridad con oposición o conflicto. Según Watts, en el pensamiento chino tradicional, la vida no está en lucha con la muerte, ni la luz con la oscuridad, por ejemplo. Eso, prosigue Watts, resultaría tan incomprensible como la existencia de una corriente eléctrica sin sus polos positivo y negativo, puesto que el concepto de polaridad se basa en que los principios más y menos, norte y sur, son aspectos diferentes de uno y el mismo sistema, y la desaparición de uno de ellos significaría la desaparición de todo el sistema. Lao Tse nos susurra en el Tao Te Ching: el que dice hermoso está creando lo feo, el que dice bien está creando el mal. Siguiendo a Caballé, no tiene sentido afirmar uno de los polos de la polaridad, el polo positivo o del bien, y negar el otro, es decir, afirmar lo justo frente a lo injusto, lo bueno frente a lo malo. En esa misma línea, Nisargadatta, el vendedor de cigarrillos de Bombay, que fue maestro Advaita, afirma en la página 325 de su libro I'm That, yo soy eso: en la naturaleza de toda manifestación está que lo bueno y lo malo, relativos, se suceden uno a otro y en igual medida. El verdadero refugio solo está en lo inmanifiesto. Entonces, en el Advaita, el mal, que no es un mal real, es un error de percepción, es maya, una ilusión, no consiste en uno de los polos de la dualidad,
sino en la propia visión dual cuando se le pretende absolutizar. De este hiato surge el sufrimiento. Ya hemos hablado antes del apego. Cuando uno se aferra a la dualidad, a querer ser esto y no ser esto otro, a la tranquilidad, rechazando la angustia, al éxito, abrumándose por el fracaso, o a la dentadura completa, aborreciendo el perder un diente, cuando uno se aferra a todas estas cosas y rechaza sus opuestos, por consiguiente, entonces uno sufre. Entonces la felicidad no está en buscar el polo del bien y de lo positivo, sino en ubicarse por encima de la polaridad, ubicarse en el Tao, en el camino, que contiene tanto al yin como al yang. Así encontramos la ataraxia o ataraxia y satisfacción plena, pura y profunda que nos da el estar en armonía con el todo. En este primer plano de lo absoluto, el ser deja de estar amenazado por el no ser, que es una amenaza propia del segundo plano, el plano dual de Hamlet, donde ser es siempre ser esto y no esto otro. Por eso en el capítulo segundo, versículo 16 de la Bhagavad Gita, o el canto supremo del Señor, le dice Krishna al príncipe Arjuna: lo que existe realmente no puede dejar de existir, y lo que no existe no puede comenzar a existir.